El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición más de su programa Química y Finanzas en tu idioma. Un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco. Así como también estaremos analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder presentar este día el desarrollo del tema El punto de equilibrio, desarrollado por el licenciado José Armando Hernández. Gracias, buenas tardes Vilma, y gracias a Radio Global Coach y PNL por este espacio. En esta oportunidad pues vamos a platicar un poco sobre el punto de equilibrio. Este es un tema bien importante en las empresas y por qué no decirlo en la economía familiar. Cada uno de nosotros, una de las satisfacciones en nuestra vida, pues es no tener aflicciones sobre situaciones de compromisos, deudas o que estemos solventes con el tema económico. Entonces, ahí podemos como definir desde el punto de vista doméstico en qué consiste ese punto de equilibrio, es decir, en aquel momento en el cual mis ingresos están cubriendo cada uno de los costos, ya sea para vivienda, ya sea para colegio, para transporte, para vestimenta, para medicamentos, etcétera, para diversión, que cada uno de estas situaciones son elementos muy importantes en el desarrollo de la familia como tal, ya sea para nosotros como padres de familia o para nuestros hijos. Y no tener o no cubrir estas situaciones, pues es algo muy complicado a la hora de poder nosotros desempeñarnos e incluso hasta en nuestra salud. El otro aspecto es el de las empresas. Cuando nosotros damos consultoría, principalmente financiera, o cuando hacemos evaluaciones de las empresas desde el punto de vista operativo, cuando evaluamos riesgos, etcétera, en una compañía, muy frecuentemente, principalmente en empresas pequeñas, estos son elementos que no se tienen de manera adecuada a su control. Y en algunas oportunidades yo me he encontrado con empresarios, con comerciantes, que le preguntamos cuál es su punto de equilibrio y se sorprenden porque no lo llevan. Es decir, lo hacen de manera muy, muy empírico el poder desarrollar su negocio. Así es que esto es algo bien importante, pues sobre lo cual vamos a platicar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos objetivos del punto de equilibrio desde el punto de vista empresarial? Las empresas, mediante el análisis de esta herramienta, pueden tomar decisiones respecto a sus volúmenes, porque pueden analizar cuánto es lo que requieren vender o cuánto es lo que están en la capacidad. Evalúan la rentabilidad de la empresa. Otro objetivo es que esta herramienta brinda apoyo para tomar las decisiones de lo que vamos a producir y de qué productos son los que más nos impactan, incluso, y ya lo mencionábamos, en la rentabilidad de la empresa. Cuando hablamos de un solo producto, si lo evaluáramos de esa manera, pues entonces surge como bien fácil, ¿verdad? Pongamos el ejemplo: yo tengo ingresos
de un producto, el cual son $100. Tengo costos variables de ese producto de $70 y tengo costos fijos asociados de $30. En ese momento, mis ingresos están cubriendo mis costos fijos y están cubriendo mis costos variables. ¿Cuál es el problema? Si yo incremento la venta o si yo disminuyo esa venta, ¿qué va a suceder con los costos fijos? Los costos fijos se van a mantener de manera permanente. ¿Por qué? Porque estos están clasificados como aquellos que no sufren cambios y se encuentran de manera permanente, no tienen ninguna relación con el volumen de venta. Por ejemplo, uno de ellos son el arrendamiento de local. Ese arrendamiento, pues firmé un contrato para un año o X periodo y ese gasto, ese costo va a estar de manera permanente para poder funcionar ahí mi empresa, mi local, y no va a haber excusa de que vendí mucho menos de lo que te había establecido. Yo debo de igual forma de cumplir con ese compromiso. Otro, por ejemplo, son los empleados, principalmente aquellos que están en el área administrativa. Estos empleados, el contador, el asistente, la recepción, la vigilancia, por ejemplo, a estas personas les vamos a tener que cumplir con el compromiso de nómina, ya sea de lo directo, llámese el sueldo, y también debo de cumplir con aquellas prestaciones o compromisos que tienen que ver con la seguridad social, con la parte de pensiones, dependiendo el país y la forma como esto esté regulado, y no puedo obviar esas responsabilidades ni esos costos. Otros, por ejemplo, son los seguros. Si yo esta mercadería que tengo en existencia la tengo asegurada, que es el deber ser, ¿verdad? Ese costo por seguros lo tengo igual forma que cumplir con esa prima. Debo de cumplir también con el pago de servicios públicos, llámese energía eléctrica, agua potable, telefonía, todo eso debo de cumplirlo de igual manera, aunque tuviera 0 ventas. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Encontrar cuál es el nivel de venta que me da lo necesario para cumplir con los costos fijos y con los costos variables. Ya mencionábamos, ¿verdad?, que esos costos variables, pues básicamente es la inversión en esas unidades que estoy comercializando, en esas unidades que estoy fabricando y que tienen que ver con todos los componentes para tenerlo a disposición, ya sea fabricación, ya sea compra del producto, pues ese costo variable que está íntimamente relacionado con el producto que tengo a la venta. Por lo tanto, la suma de esos costos fijos y de esos costos variables yo lo cubro sin obtener ganancias y sin obtener pérdida. Encontré ese punto de intersección, si lo hiciéramos en un gráfico, en el cual yo encontré ese punto de equilibrio. Y como les comentaba, en algunas empresas esa parte no se tiene. Esos elementos no se consideran como deben de hacerse. Es un indicador básicamente que se debe de tener de manera permanente, y a partir de ahí voy a tener yo utilidades adicionales que van a cumplir ya con las metas de la empresa para efectos de rentabilidad. Así que como les mencionaba, parte de esos objetivos son lo que hemos hablado. La empresa, obviamente, a partir de ese punto de equilibrio, va a medir ya su crecimiento, va a medir ya lo que el accionista, el socio, va a recibir como utilidades o como dividendos, dependiendo del tipo de empresa. A partir de eso, también la empresa, de ese punto de equilibrio, va a poder elaborar sus propios presupuestos. Ya en un programa adicional hablábamos del presupuesto, y esos son puntos de partida, puntos de base para poder elaborar todos estos análisis que la empresa necesita, ¿verdad? Y poder planificar sus ganancias. Es decir, Armando, que prácticamente el punto de equilibrio nos puede ayudar a definir el nivel de producción o un nivel mínimo de ventas
que se podría necesitar para realizar, o mejor dicho, para poder cubrir los costos fijos de una empresa, y prácticamente estaríamos hablando que funciona como un indicador? Efectivamente, como lo mencionabas, gracias Vilma, como lo mencionabas, ese es un indicador, es una herramienta clave, básica, que no es difícil de poderla comprender, pero sí hay algo bien importante y muchas veces por ahí vienen las dificultades. Si nuestra contabilidad, si nuestros datos de información no están debidamente ordenados, muy probablemente podemos tener confusiones, porque como lo mencionábamos son 3 elementos: los ingresos, los costos variables que tienen que ver con esos productos o con esos servicios que estamos distribuyendo, que estamos vendiendo, y por otro lado los costos fijos. Si yo tengo clasificadas esos 3 elementos, con facilidad yo puedo hacer el resto de operaciones. Ese indicador, entre más detallado lo tenemos, entre periodos más cortos lo vamos midiendo, vamos a tener los resultados más oportunos y vamos a poder tomar las decisiones de manera más adecuadas. Así que para eso pues podemos utilizar diferentes métodos. Muy probablemente en otras oportunidades revisemos métodos específicos de cómo desarrollarlo. Pero como bien lo mencionaba Vilma, este es un indicador, este es un punto en el cual nosotros debemos utilizarlo. Para elaborar el presupuesto, por ejemplo, y ya lo mencionábamos dentro de los objetivos que tiene que ver con este indicador, para poder desarrollar el presupuesto nosotros y queremos saber cuánto es mi costo variable de un producto para el año en el cual estoy realizándolo, yo debo de conocer cuánto me costó el año previo. Y por lo tanto voy a poder obtener qué es lo que me ha hecho variar ese costo de cada uno de los productos hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Debo también de considerar o debo de tener el parámetro de comparación de mis costos fijos. Es muy probable que la planilla la he incrementado. Y si la he incrementado, ese incremento deberá tener relación con las operaciones, con el crecimiento. Pero si no, la medición no está de manera adecuada, el crecimiento de la empresa y el crecimiento de la planilla no va a tener la adecuada relación. Por lo tanto, puede ser que yo esté deteriorando mis utilidades. Así que debemos de considerar este tipo de mediciones. Se debe también de considerar el poder tener esos cálculos de esos costos variables y estos costos fijos hacia adelante. Debemos de proyectar, es decir, considerar mi punto de equilibrio de manera predictiva, de forma que yo pueda tener los resultados con anticipación, conociendo la información histórica y conociendo mi información actual. ¿Para qué? Para poder prever cada una de las situaciones en las cuales yo voy a tener que incurrir más adelante. Una vez tengamos ese tipo de análisis, pues obviamente también tenemos de considerar cuál es la proyección que tiene la empresa en cuanto a el crecimiento. Si va a haber expansión, si debo de considerar muy probablemente si hablamos de costos fijos, porque el costo fijo, comentarles que es la base para poder hacer los cálculos. De manera matemática, los ingresos yo le debo de restar mis costos variables. En ese momento me va a dar y debo de calcular mi margen en ese momento. Y a partir de la relación del costo fijo y del margen, yo voy a poder determinar cuántos son los ingresos que debo de contar para que me cubra ese monto de costos fijos. Y fíjense qué interesante ese tipo de situaciones. Si tengo altos costos fijos, muy probablemente yo puedo hacer cambios. Si lo vemos por el lado de la planilla,
Por ejemplo, yo tengo una planilla fija, pues muy probablemente una parte la pueda subcontratar. Cuando yo subcontrato esa planilla y de acuerdo al contrato que haga con esa empresa que me brinda el personal, yo puedo pedirle que me proporcione esa mano de obra de manera que responda al volumen que en ese momento estoy teniendo. Puede ser que yo requiera más personal para que me lo proporcione, o puede ser que yo requiera menos personal y de esta forma yo estoy equilibrando el volumen que la herramienta me está midiendo para poder ser rentable. Si yo tengo una planilla de manera fija, muy probablemente yo no pueda cambiarlo de forma repentina. ¿Por qué? Porque tengo compromisos con el personal de manera indefinida. Entonces, como les comentaba, con esto nosotros podemos prever, podemos planear, podemos ordenarnos en cuanto a la forma de gestionar la empresa. Interesante todo lo que has mencionado, Armando. Una consulta. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de aquellos costos que son indirectos, que prácticamente pueden ser bastante variables, ¿estos también afectan el punto de equilibrio? Sí, lo que sucede es que en el costo variable están considerados, cuando hablamos de costos de fabricación, tenemos diferentes elementos. Tenemos mano de obra, tenemos materia prima y tenemos costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, esos forman parte de los costos variables. Pero esos costos, cuando nosotros fabricamos, pues obviamente debemos de tener ya nuestra herramienta de medición de cuánto es la tasa de costos indirectos que nos demanda el elaborar cierto lote o una unidad específica de producto, ¿verdad? En el caso de los costos fijos, pues estamos hablando de otro elemento, pero cada uno de ellos tiene que ver con los costos que debemos nosotros de medir y que debemos de llevar de manera adecuada los controles, ¿verdad? Así que esto es parte de lo que como empresa pues nosotros debemos de considerar. El punto de equilibrio nosotros, como se los mencionaba, está presente en diferentes momentos del control de una empresa. Debemos de considerarlo en la planeación. Y ya hablábamos del presupuesto. Nosotros debemos de considerar cuál es nuestro punto de equilibrio. Porque imaginémonos que a nivel de ingresos presupuestamos un volumen muy por abajo de lo que significa que vamos a cubrir nuestros costos variables y nuestros costos fijos. ¿Qué es lo que vamos a tener en ese momento? De entrada estamos planeando pérdidas. Pero ¿qué es lo que sucede con algún comerciante que no aplica este tipo de herramientas? Sin darse cuenta, él está planeando pérdidas a futuro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en adelante? Pues debe de desarrollar las estrategias necesarias de la dirección de ese gobierno corporativo, de ese comerciante, para poder incrementar los ingresos o poder disminuir ya sean los costos fijos o los costos variables. ¿Cómo se disminuyen los costos variables? Pues el que está en el negocio pues podrá encontrar nuevos proveedores, podrá cambiar el tipo de producto del cual lo está trabajando, puede diversificar, puede aumentar las ventas en algunos productos que de alguna manera le generen una especie de economía de escala en la cual él pueda comprar volumen, que le pueda disminuir los costos, puede importar esas materias primas y a partir de ahí va a tener una mejora en los costos variables. Y de igual forma, como lo hablábamos hace un momento, los costos fijos pues también se deben de trabajar de manera separada
pero dentro de la misma evaluación. Interesante, Armando. Realmente es importante tomar en cuenta todo lo que nos has dicho, ¿verdad? Pues para todos aquellos emprendedores, aún también para aquellos empresarios que posiblemente necesitan el poder tener más ordenado sus finanzas, ¿verdad? Su contabilidad. Y es importante tomar en cuenta que en Auditors Business Consultants, AIH, tenemos el servicio de esa consultoría financiera, ¿verdad? Esa consultoría empresarial para poder orientar a este empresario y a este emprendedor. Sí, muchas gracias, Vilma. Sí, efectivamente tenemos consultoría empresarial que de hecho lo damos a empresas. Y uno de los aspectos que medimos es ese punto de equilibrio. El trabajar esa herramienta, el poder apoyar al empresario para que pueda disminuir los costos fijos, para que pueda mejorar esos costos variables y mucho más el controlar cada uno de los elementos, porque fíjate que no solo es con bajar los costos como de manera en cuanto a precios que podemos apoyarlos, sino más bien el mejorar esa eficiencia en la empresa, porque muchas veces esos costos se han ido hacia la alza debido a la eficiencia con la cual se está manejando esos productos. Puede ser que el inventario se esté mal manejando. Puede ser que a nivel de cuentas por cobrar también. Y eso significa, porque recordemos que cuando hablamos de costo fijo, de costos variables, estamos hablando del estado de resultados. Estamos hablando de toda esa parte de gestión que el empresario está desarrollando en el día a día. Si las cuentas por cobrar se vuelven con un porcentaje de manera fuera de lo razonable que pudiese darse, pues obviamente eso implica en gastos adicionales al empresario, que al final repercute en los resultados. Si el inventario se está controlando de manera inadecuada, no solo porque se esté perdiendo o que se esté desechando o que se esté mal utilizando, sino más bien porque los datos muy probablemente no estén de manera organizada, desde ahí está incurriendo en costos innecesarios, en aspectos improductivos que no es necesario que el empresario esté incurriendo. O algunos aspectos, cuando hablábamos de planilla, muy probablemente la evaluación, que hay estudios muy especializados y tareas muy específicas, por ejemplo, para evaluar la carga laboral del personal. Ese personal que está desarrollando actividades propiamente de oficina, que a lo mejor no se han evaluado o que puede estar siendo subutilizado. En ese momento podemos detectar algunas situaciones que nos ayudan a disminuir los costos fijos. Y el control interno completo como tal, pues obviamente viene a repercutir en mejorar la eficiencia y crear valor a la empresa en estas evaluaciones. Así que sí, como lo mencionabas, son aspectos que se deben de considerar, que muy probablemente estamos desarrollando como empresario, como comerciante, acciones encaminadas a ello, pero que no llevamos como el indicador para poder irlo midiendo, y que mucho menos vamos evaluando aquellos momentos en los cuales se nos altera el indicador, o puede ser que seamos tan eficientes que se disminuya, y esas acciones que hemos desarrollado en ese periodo, pues vale la pena repetirlo para poder mejorar la eficiencia de la empresa. Pues no me queda pues más que agradecer a Radio Global Coach y PNL por esta oportunidad, y invitar, ¿verdad?, a los
comerciantes, a los empresarios, a que puedan aplicar este tipo de herramientas de medición para poder hacer eficiencia las empresas. Y como AIH Auditor Business Consultant, pues estamos para servirles. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y nos veremos en otra edición de su programa Química y Finanzas en tu idioma. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com. En Facebook, ANH Auditors Business Consultants. Y en Instagram, AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.